Para nosotros es un placer saludarle completamente en vivo acá por TN23, su programa A la Medida en esta noche de 23 de septiembre. Bienvenidos. ¿Cómo estás, Sandy? Muy bien, Julio, muy buenas noches. Qué gusto compartir estos temas contigo y Gracias. poder analizar temas impactantes que tenemos hoy, Julio. El primero de ellos data del 2017, pero como tú lo dijiste, Sandy, sigue siendo impactante. Efectivamente, así que damos inicio a nuestros temas. Por favor, pendiente y recuerde, el análisis usted también lo puede hacer desde su casa. Iniciamos entonces con la información. A criterio de los magistrados de la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones, Javes Meda no es responsable del delito de homicidio, por lo cual se le impuso una pena de 26 años de prisión, sino él es responsable del delito de homicidio culposo, por lo cual se modifica la pena de la prisión y se disminuye a 8 años inconmutables. Pero doy gracias a Dios, porque hay magistrados todavía que sí saben aplicar la ley. La sentencia hoy nos está siendo notificada, a ustedes les consta, y doy gracias a Dios porque se ha aplicado la ley y se ha hecho justicia. Se ha acogido el recurso de apelación especial, se ha modificado la sentencia por homicidio culposo, que ese fue lo que se peleó desde el primer día de la primera declaración de Javes Emanuel Meda Maldonado. Y se le ha impuesto la pena de 8 años de prisión inconmutables. En abril del 2017, Javes Meda se entregó a la justicia, confiado que Dios era bueno y que en su contra existía una orden de captura por haber atropellado con su vehículo a los alumnos del Centro Educativo Comercio 2. En noviembre de 2019, el Tribunal Séptimo, en la modalidad unipersonal, lo declaró culpable del fallecimiento de la alumna Brenda Domínguez y las lesiones que sufrieron otros estudiantes y lo sentenciaron a 26 años de cárcel. En la fase de impugnación, los magistrados de la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones consideran que Meda es responsable penalmente, pero del delito de homicidio culposo. Y como dije anteriormente, desde el primer día que Javes Emanuel Meda Maldonado prestó su declaración, siempre alegué que era un homicidio culposo. Y es hasta hoy que un tribunal colegiado con experiencia y que no le importa, sino más que todo aplicar la justicia y la ley, le ha modificado la sentencia por el delito de homicidio culposo, que es el que procede totalmente y efectivamente le ha puesto 8 años de prisión inconmutables. Entre lágrimas y un abrazo, el papá de Javes Meda y su abogado de confianza se mostraron satisfechos con la decisión judicial, que Meda nunca tuvo la intención de provocar el fallecimiento del adolescente. Sin embargo, el proceso penal no finaliza con esta resolución de la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones de modificar la sentencia de Javes Meda de 26 a 8 años de prisión. Aún queda pendiente el análisis que pueda hacer el Ministerio Público para impugnar la resolución de la Sala Segunda de modificar el delito por el cual Javes Meda fue sentenciado. Con imágenes de Werner Álvarez, un reporte de Hugo Morales. Vaya si no es un caso paradigmático. Y es que, por favor, recordemos algunos datos de lo que sucedió con Javes Meda. Véalo acá en pantalla en A la Medida. Recuérdese usted que estamos hablando precisamente de uno de los casos más sonados del año 2017, Sandy, cuando se vincula precisamente acá al joven Javes Meda con la muerte de una estudiante. La Sala de Apelaciones el día de hoy cambió el delito de homicidio por el de homicidio culposo, y esto hay que analizarlo. ¿Qué es lo que significa? La culpa en el ámbito penal se genera cuando haciendo algo lícito se provoca un daño grave como la muerte, ya sea por 3 factores que son imprudencia, negligencia o en todo caso impericia. Esto significó el cambio de homicidio a homicidio culposo, una reducción de 18 años de condena para Javes Meda, en función que el homicidio culposo no conlleva dolo, es decir, el pensar previamente qué es lo que vas a hacer, qué es lo que se conoce en el ámbito penal como un animus necandi, es decir, toda una preparación para llegar a un objetivo como es la muerte de una persona. Esto no fue simplemente una situación de imprudencia aparentemente, ¿no? Efectivamente, Julio. Hay que, obviamente, recapitular un poco. Recordemos que a Javes Meda se le había impuesto una condena de 26 años. 20 años por homicidio de un estudiante y 6 años por lesiones graves y leves también. Es correcto. En esta apelación es cuando entonces se logra demostrar por parte de la defensa que no es un homicidio, sino un homicidio culposo. Y en el tema entonces de los años de cárcel, Julio, ¿cuál es la diferencia entre estos dos delitos?
hay una consideración muy significativa, porque obviamente en el tema del artículo 123 del Código Penal, que es el homicidio, que simple y sencillamente lo define el Código como dar muerte a una persona, las penas pues pueden llegar a ser bastante grandes, como la que vimos, estos 26 años. Mientras que en el tema del homicidio culposo, la pena va a oscilar de 8 a 12 años. Y en este caso, la Sala de Apelaciones, que es la segunda instancia, consideró en esta revisión del caso que los elementos probatorios demostrados en audiencia por el Ministerio Público sí enmarcaban una figura típica de delito, pero no homicidio, sino que homicidio culposo. El causado en este caso por la imprudencia de una persona, que es Javes Meda. Quiere decir, si hubo una muerte haciendo algo lícito que es manejar, pero la pena es bastante menor. De hecho, hay que decir una situación, pues en teoría estaría inclusive hasta próximo de poder pedir a través de lo que es el método que se está siguiendo en el sistema penal guatemalteco, pues la revisión de la pena para pedir la libertad anticipada. Anticipada, exactamente, Julio, porque hay que tomar en cuenta que se cuenta obviamente desde el momento en el que él empieza entonces con este proceso de prisión preventiva que ya está usando, es decir, lleva aproximadamente 3 años, son 8 años que se logra entonces rectificar en cuanto a la condena y recordemos, Julio, cómo funciona el sistema penitenciario también en el tema de los años, que obviamente no van a ser 8 años calendario, sino que pueden ser menos tiempo y aparte de ello con ese beneficio penitenciario y carcelario que todo privado de libertad tiene. Nosotros estamos regidos bajo un régimen que se llama régimen progresivo, en el cual, solo para entenderlo, no es exactamente así, pero solo para que lo entendamos de una manera clara y rápida. Es decir, el año penitenciario se vuelve de 9 meses por lo siguiente, porque por cada día que estés privado de libertad, que tú logres demostrar que estudiaste, que trabajaste o que hiciste algo útil para la rehabilitación y obviamente la posterior reinserción social, entonces se te descuentan 2 días de la pena. Quiere decir que esta condena inconmutable a los 8 años, en ese conteo de tiempo, está a unos meses de cumplirse en el conteo de los años penitenciarios, por lo cual no dudo yo que la defensa técnica de Javes Meda va a pedir ya al Tribunal de Ejecución en su momento el conteo de los días, mientras que el Ministerio Público por su parte todavía tendría el derecho legal en un plazo establecido de presentar el último de los recursos que se llama la casación si no está de acuerdo con lo resuelto por la sala. Efectivamente. Y es importante entonces hacer mención, Julio, de este recurso de apelación, que aparte de ello hay que recordar algo. Obviamente va en esta etapa que es casi de las finales, pero todavía falta un proceso, Julio, para que se pueda cerrar este caso, ¿no? Así es, Sandy, falta un proceso. Vamos a ver estos datos y tú nos vas a dar los pormenores de este tipo de recurso de apelación especial. Así es, Julio, porque este recurso constituye en el derecho penal guatemalteco la segunda instancia encargada de revisar la resolución de un tribunal de sentencia. Y a través de este recurso es que se puede ratificar la resolución de la primera instancia, modificar la misma u ordenar el reenvío, que constituye entonces que se repita tanto el juicio oral como el juicio público. Por su parte, el Ministerio Público podrá recurrir a la tercera instancia a través del planteamiento oportuno del recurso de casación. Y es importante también advertir que el recurso de casación es el último de los recursos que es permitido en el proceso penal guatemalteco. Julio, amplíanos un poco más acerca del recurso de casación, es decir, ¿cuál es el próximo paso que se viene en este caso específico? Me parece muy bien, Sandy. Como obviamente siempre está el derecho a la presunción de inocencia, claro, por eso se hace la revisión de la primera instancia cuando la resolución es condenatoria. En este caso, la resolución fue bastante beneficiosa para Javes Meda, porque lo que dice la Sala de Apelaciones es que no se tiene que tipificar un delito, sí, pero un delito menor con relación al homicidio simple. En este caso es el homicidio culposo. La tercera instancia, que en este caso lo constituye la última de las 3 en el proceso penal, esta va a ser conocida precisamente por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que le integran 4 magistrados, la Cámara Penal. Y esta Cámara Penal, cuando conozca el caso en casación, puede ser conocido inclusive en alguna instancia extraordinaria por la misma Corte Suprema de Justicia, entonces ahí se va a decidir de una manera final y total qué es lo que va a pasar con el destino de Javes Meda. Sin embargo, ya a este punto, con lo que ha resuelto el día de hoy Sala de Apelaciones, yo creo que pues por ahí hay una orientación bastante clara y sencilla de por dónde podría resolver también Cámara Penal.
Eso es importante porque sabemos que cuando se logra la condena de un caso, todavía la esperanza para la persona condenada es esta apelación. Pero en el tema de la casación, obviamente también la resolución que se tenga en una apelación puede tener cierta orientación para el resultado final que se pueda tener en ese procedimiento, ¿no, Julio? Definitivamente que sí, Sandy. Obviamente esta va a ser una guía lógica porque aquí ya no estamos hablando en esta modalidad que tenemos ahora, que un tribunal se supone que lo integran 3, tribunal de sentencia, pero ahora como son tribunales unipersonales, quiere decir que en lugar de 3 es un solo juez. Esta revisión por parte de una sala con 3 magistrados es bastante orientativa a lo que pueda hacer la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia, porque los criterios van a ser similares, sustentados sobre la base de lo que se ha presentado como evidencia en juicio oral y público. Bueno, esta es la situación que pasa en cuanto al caso de Javes Meda. Vamos a conocer entonces qué puede pasar en los próximos días, también porque está pendiente ese recurso de casación y por supuesto nosotros le estaremos ampliando cuál es el final de esta historia. Vamos a la pausa, Julio. Vamos a la pausa solo con la información de que se propone un impuesto único al maíz. Tenemos que hablar de este tema. Pero después de la pausa lo esperamos. Por favor, no cambie. Recuerde que nosotros somos A la Medida. Fridel Cárcamo, presidente de la Asociación de Transportistas de Maíz de Lixcán-Quiché, dio a conocer los acuerdos preliminares que se alcanzaron en la mesa de trabajo que incluyó a funcionarios del Ministerio de Gobernación, Agricultura y la Superintendencia de Administración Tributaria para resolver el tema del transporte de maíz al departamento de Guatemala. Entre los primeros acuerdos verbales está que el maíz pague un impuesto del 5% por cada quintal, aproximadamente 6 quetzales, tomando en cuenta el precio del quintal, que es de 120. Yo creo que vamos muy satisfechos con las propuestas que ellos nos dieron, ¿verdad? Entonces la propuesta más inmediata es que nosotros, todos los transportistas como productores de maíz, paguen el 5% de impuesto único, ¿verdad? En que ningún transportista se quiere menear o se va a menear si no hay garantías. Dichas garantías son que tenemos que tener una licencia del MAGA, que ya estamos de acuerdo con los señores del MAGA, vamos a sacarla, pero queremos más que todo las garantías donde no se nos vulneren nuestros derechos por trabajar. Por aparte, Rudy Mendoza, presidente de la Gremial de Transportistas, señaló que esperarán una propuesta formal para levantar las medidas de hecho adoptadas desde el pasado domingo. La reunión fue productiva. Lo único que nosotros no nos pensamos mover del lugar hasta que tengamos un documento firmado. Lamentablemente las palabras se las lleva el viento. Gracias a Dios la reunión fue muy productiva. Estuvo el intendente de aduanas, el superintendente de SAT, el viceministro de Seguridad, el ingeniero del MAGA, y llegamos a buenos acuerdos. El MP también estuvo presente. Desde el pasado domingo, más de 100 camiones que transportan maíz permanecen varados como medida de protesta a la altura de la central de mayoreo, ubicada en la zona 12 de Villanueva. Vaya, qué tema, ¿no? Es que la pregunta acá en el estudio, precisamente, Sandy, que hacías es si precisamente conviene o no conviene un impuesto de este tipo en esa dimensión. Veámoslo. Y para verlo, entonces veamos también estos datos para empezar el análisis. ¿Sabe usted lo siguiente? La informalidad en los negocios, como en la compraventa de maíz, por ejemplo, provocó un conflicto durante los últimos días entre los transportistas de maíz y las autoridades. ¿Por qué? Se preguntarán ustedes. Bueno, por lo siguiente, se estaban aplicando multas por parte de la PNC a los camiones que transportan maíz cuando estos últimos no podían demostrar a través de facturas la compra lícita del producto. A través de una mesa técnica que involucró a instituciones como el Ministerio de Gobernación, la SAT y el Ministerio de Ganadería, se llegó a un acuerdo preliminar para que de una propuesta de 17% el nuevo impuesto de distribución al maíz a pagar baje a un 5%. Sin embargo, esto es solo parte de la intención de una solución temporal, ya para que cobre vigencia y positividad debe ser ratificado en primer lugar por el Congreso de la República y luego publicado en el Diario Oficial. De lo contrario, va a quedar solo en una muy buena intención, que por lo menos temporalmente resuelve la distribución de maíz a nivel nacional. Ahora la pregunta es, ¿qué
tanta voluntad política puede existir en el Congreso para poder de esta forma solucionar este tema? Número uno, estamos obviamente con temas pendientes en agenda, Sí. elección de cortes, ya es el tema del presupuesto que pues está en análisis también por parte de la comisión para el dictamen correspondiente, y sabemos que un tema como estos obviamente necesita el análisis en las diferentes comisiones técnicas que se tienen para de esta forma, si se va a crear entonces una ley que pueda legislar este punto, pues que obviamente se cree una ley que en verdad ayude a los productores, ayude a todos los sectores que se ven involucrados entonces en el tema de la producción y también en la comercialización del maíz. Es decir, que sea pues con oportunidades iguales para todo y ayuda a la economía nacional. Y sobre todo que no termine al final de cuentas perjudicando a quien siempre perjudica, que Claro. es al consumidor final, ¿verdad? De los productos derivados del maíz, las harinas, las tortillas, todo eso, la masa en sí que se utiliza para tantas cosas, porque ahí es donde está lo grave, ahí es donde está lo peor, porque esto va a significar eventualmente un aumento en el costo de estos productos ya elaborados. Ahora, la pregunta es, ¿cómo hacer, si tú eres transportista de granos de maíz, para realmente certificar que tu producto lo compraste de una forma legal y no, por el contrario, de una manera ilegal? ¿Por qué? Porque resulta ser, y ahí está la contraparte, Sandy, que hay mucho contrabando de granos de maíz provenientes de México, por ejemplo. Y en este punto yo quisiera que nos ampliaras también la información, Julio, porque recordemos que el contrabando está obviamente afectando en distintos sectores. Correcto. Y en el tema del maíz también se ha detectado que hay un alto porcentaje de contrabando que también se da a conocer, y esto obviamente va afectando a los productores que están en la legalidad. Claro que sí, Sandy, con mucho gusto. Veamos entonces los siguientes datos que hemos preparado con el equipo de la medida para usted. El contrabando, como tú lo has dicho, Sandy, es el factor catalizador del problema, pues las autoridades sospechan que mucho del producto transportado es sin factura, proviene precisamente de esta actividad ilícita. Recordemos que para Guatemala, como parte de Mesoamérica, el maíz representa la base fundamental de la alimentación diaria. La problemática había generado incertidumbre, sobre todo en el tema de la provisión de granos de maíz para todo tipo de consumo, particularmente para la elaboración de las tradicionales tortillas. Mientras tanto, el acuerdo previo obtenido entre autoridades y transportistas de maíz lo que va a permitir es seguir manteniendo el flujo de este grano a nivel de toda la República. La pregunta ahora, porque aquí tenemos que hacernos más preguntas para llegar realmente a la esencia de este problema, ¿hasta cuándo? Porque tú lo dijiste con mucha propiedad. Yo dudo que el Congreso de la República, con lo que tiene que conocer todavía en lo que resta del año, de aquí hasta noviembre, cuando termina su periodo de sesiones ordinarias, logre ver esta situación, si tiene en medio los estados de calamidad, si tiene en medio la aprobación del presupuesto general del Estado de Guatemala, entre otras cosas, y el eterno nombramiento de magistrados de Sala y de Corte Suprema de Justicia, ¿no? Pero, Julio, sabemos que este tema obviamente no se puede dejar por un lado. Es correcto, es prioridad. Por ejemplo, Prioridad. en Guatemala la agricultura sabemos que es una de las fuentes también para mucha economía nacional. Y si hablamos de reactivación, hablamos de poder apoyar a los productores, y el maíz es uno de los granos que obviamente da también y se produce mucho en nuestro país. Lo que a veces no se visualiza y a veces se piensa mucho es, bueno, es el grano el que va a resultar afectado. Es las personas que, por ejemplo, se dedican a hacer tortillas, las personas que compran y que para la alimentación, pero en realidad el problema es un poco mayor porque, por ejemplo, quienes venden los fertilizantes, quienes venden distintos productos que sirven, es decir, toda la cadena se ve afectada entonces de cierta manera. Costos. Si no se trata este tema como un procedimiento también para incentivar la reactivación económica del sector. A mí me preocupa una cosa con lo que tú estás planteando. Este impuesto que originalmente estaba estipulado en un 17%, bastante alto, termina a ser un impuesto ahora que se está proponiendo en un 5%, pero al final de cuentas termina siendo un impuesto nuevo. Es decir, lo que hay que analizar, y esto ya quedará para las autoridades tributarias y para todas las partes involucradas, el por qué se debe de pagar este nuevo impuesto. Y en todo caso, pues, ¿por qué no mejorar otro tipo de cuestiones? Como por ejemplo, y con esto vamos a concluir, el control de contrabando, porque por ahí debería estar la solución a este problema, no incrementando impuestos. Cuando hablamos de contrabando, obviamente hablamos de competencia desleal, y en este sector
esto también y viene a afectar a quienes obviamente están también entonces produciendo de una forma responsable. Así es, Andy. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Usted con estos elementos en casa va a poder hacer el análisis más completo y obviamente tener la mejor conclusión. Nosotros por de pronto vamos a continuar aquí en A la Medida con la información. Y bueno, hoy en el Congreso de la República, la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda citó al ministro de Comunicaciones para que diera a conocer respecto a los proyectos que se tienen presupuestados para el próximo año. El presupuesto 2021 para el Ministerio de Comunicaciones es de 7.360 millones de quetzales, más 2.282 millones destinados para la reactivación económica. Los proyectos son de infraestructura vial, educación y de salud, mantenimiento, remozamiento de edificios educativos, subsidios de vivienda, entre otros. Mientras que los proyectos para reactivación económica están enfocados en la inversión de conectividad de rutas. En el tema de reactivación económica tenemos 5 proyectos importantes. Uno es el anillo regional C50, que son arriba de 400 kilómetros, que inicia en Sanarate, toda la ruta que viene de la CEA 9 Norte, viene a Sanarate. El arco sur inicia en Sanarate, Sansare, Jalapa, Matacoescuintla, para llegar a Escuintla. El arco norte entra ahí mismo en Sanarate, donde teníamos también un paso a desnivel para que la ruta de la CEA 9 Norte quede libre. Estaríamos en Sanarate, iríamos para, por ejemplo, San Raimundo, San Juan, Zacatepeques, iríamos a Santo Domingo, Chenacoc, iríamos a la CEA 1 que va para el occidente y nuevamente buscando la ruta para Escuintla. Con esto pues podríamos ir, si venimos del norte, sin pasar por la ciudad de Guatemala, podemos llegar al sur, por el arco sur, y si vamos para el occidente, pues por el arco norte podríamos llegar también al occidente de Guatemala. Otro de los proyectos es la implementación de la transversal del sur que irá del puerto San José a Champerico para crear un fondo de desarrollo en todo el Pacífico. Asimismo, una ampliación del muelle El Arenal. También tenemos la ampliación del muelle El Arenal para poder mejorar el tema de exportaciones e importaciones. Nuestros puertos ya están casi funcionando a su máxima capacidad. Es importante que podamos tener esa ampliación para poder recibir buques de mayor envergadura y que pueda trasladar mayor cantidad de contenedores para ser más competitivos. También la ruta express metropolitana de 14 kilómetros que se realizará sobre la línea del tren que va de la calzada Atanasio Sul hasta la Ermita para unir sur y norte. Además, la implementación del puente paralelo del puente Belice con el que se busca mejorar la movilidad. Propongo algo, televidentes y Sandy. Cuando regresemos de la pausa comercial, ¿por qué no hablamos acerca de lo que dijo Oliverio García Rodas, ministro de Gobernación? Readecuar el presupuesto del 2021 para que haya más inversión y menos gastos de funcionamiento. Cuando regresemos de la pausa tenemos detalles acerca de en qué se gasta el presupuesto del Ministerio de Gobernación y por qué la readecuación. Ya volvemos. Así es, llegó la hora del agua, del café, de lo que usted tenga que hacer. Tal vez esa llamada, pero no cambie porque en breve regresamos. Somos A la Medida. Presupuestaria 2021 para el Ministerio de Gobernación es de 5.900 millones de quetzales, de los cuales 4.262 millones están destinados para salarios y honorarios, mientras que solo 168 millones son para proyectos de construcción, mejoramiento y ampliación de infraestructura y 87 millones para equipamiento. El ministro de Gobernación, Oliverio García, ve la necesidad de una readecuación de presupuesto para reducir los gastos de funcionamiento y fortalecer los proyectos de inversión. Los problemas básicos ahí es el abandono, en el tema penitenciario es el abandono en que se ha tenido este sistema. No tenemos una cárcel construida desde hace más de, yo les diría, 15 años o más. Tenemos un hacinamiento espantoso en los presidios de Guatemala y es un tema que debe de empezar a resolverse el próximo año con la construcción de varios centros de detención, porque tomaré algunas medidas para el próximo año, algunas ya están tomadas ahora, pero algunas medidas para reducir el gasto de funcionamiento y todo eso trasladarlo pues a la inversión que necesito hacer en cárceles, en comisarías, compra de equipo para la PNC, que es lamentable el estado también del equipo de la PNC. Tenemos armas que ya no funcionan para la época en que estamos.
tenemos carencia de movilidad. García agregó que para el próximo año buscan graduar entre 4.000 a 5.000 agentes de la Policía Nacional Civil, de los cuales 1.000 serán capacitados para unidades especiales. Así es, más inversión y menos Estado, es que en eso podemos resumir lo que acaba de decir el ministro Oliverio García Rodas. Veamos, por favor, los siguientes datos. Al hablar de seguridad, estamos hablando de una de las grandes prioridades de Guatemala. Guatemala, entonces, Sandy, necesita pasar a un modelo que le permita tener más inversión y menos gasto de funcionamiento en cada una de las instituciones públicas. En el caso del Ministerio de Gobernación, este hecho cobra singular importancia, pues se podrían construir, por ejemplo, cárceles de máxima seguridad, se podría fortalecer, equipar, capacitar, dignificar a la Policía Nacional Civil también. Más del 80% del presupuesto, sí, ustedes lo escucharon bien, más del 80% del presupuesto de la cartera de Gobernación actualmente se está utilizando para el pago de los gastos de funcionamiento. ¿Quiere que se lo diga más claro? Es decir, se utiliza para pagar sueldos y salarios. Entonces, esto significa que la propuesta del ministro de Gobernación, Oliverio García Rodas, es poder readecuar el presupuesto 2021 de este ministerio para asignar más fondos hacia el tema de inversión. Ahora, esto se dice fácil. La situación es si así lo plantearon en el proyecto de presupuesto que entregaron para que se apruebe eventualmente por el Congreso de la República. Y esto, te digo además, Sandy, perdona, ahora te doy la palabra, no debería de pasar solo en el Ministerio de Gobernación. Esto debería ser una constante en todas las instituciones públicas, porque cuánto se gasta, se pierde a veces, pagando tanta cantidad de asesores, tanta cantidad de burocracia, que muchas veces uno dice, ¿y para qué le sirve al Estado? Exactamente, Julio. Sabemos que hay carteras que obviamente son fundamentales. Correcto. Y que donde la inversión de verdad se tiene que considerar como un punto presupuestario, Julio, especialmente el Ministerio de Gobernación. Hablamos entonces de lo necesario que es creación de cárceles, mejorar las condiciones de los centros carcelarios que se tienen, y recordemos que el sistema penitenciario es parte del Ministerio de Gobernación. Totalmente. Hablamos de fortalecer la Policía Nacional Civil. Entonces, esto requiere inversión, y si todo el presupuesto se va, o un gran porcentaje, solamente para pagos y nada para crear algo diferente, yo no sé, la verdad, la forma de administrar también los recursos, ¿no? A ver, lo voy a poner con un ejemplo bien claro y bien sencillo. Supongamos, bueno, no supongamos, no, es decir, Guatemala tiene alrededor de 43,000 agentes de Policía Nacional Civil, entre mandos y todo lo que hay. Pero necesitamos 60 a 70,000 para poder cubrir de mejor manera el país. ¿Qué pasa? ¿Cuánto gana, por ejemplo, un agente recién graduado? Alrededor de 4,000, 4,500 quetzales. Normalmente, y no solo en Gobernación, en todas las instituciones públicas, un asesor bajo los renglones de 029, bajo el renglón del subgrupo 18, pues ¿cuánto va a ganar? De 10,000 a 15,000 o 20,000 quetzales. Ahí puedo contratar 3, 4, 5 policías con ese asesor. Prefiero tener esos 3, 4, 5 policías que el asesor, y esto multiplicado por la cantidad de personas que en todo caso deberían de disminuirse para que se pueda hacer este tipo de inversión. Invertir en lo que es importante, tú lo decías, construcción de cárceles, sí, y obviamente el aumento de números de elementos policiales, si de verdad queremos brindar el servicio de seguridad ciudadana. Efectivamente, y en este punto que tú indicabas, Julio, yo estoy de acuerdo contigo. La readecuación presupuestaria tiene que hacerse en varios ministerios, en varias instituciones públicas, porque así como en el Ministerio de Gobernación, hay otras también de que el porcentaje de pagos y el porcentaje de inversión es muy diferente y se va más en el pago que para la inversión, o a veces ni siquiera se contempla. Entonces, es oportuno hacerlo ya que se está en la evaluación del presupuesto. Yo te digo algo que fue lo real, es decir, cuando en el 2009 llegué a la dirección del sistema penitenciario, pregunté cuánto tenemos para inversión y me dicen tenemos 0 quetzales. ¿Por qué? Porque se va el no sé qué porcentaje altísimo entre el pago de la planilla y entre los gastos administrativos del agua, luz, comida del sistema penitenciario. Imagínate tú, solo por poner ese ejemplo. Hay más datos. Sandy, por favor, ¿podrías compartirlos con nuestra audiencia? Hablemos entonces, y van marcado precisamente en readecuar el presupuesto de las instituciones públicas para eliminar así los gastos y los pagos superfluos. Mientras más pequeña sea la burocracia estatal, más posibilidades existirán de orientar los recursos hacia la inversión. En este caso, en materia de seguridad especialmente. El Ministerio de Gobernación, por ejemplo, puede iniciar su readecuación presupuestaria a través de la planificación de los fondos que se vayan a ejecutar para el próximo año.
Sus líneas presupuestarias deben disminuirse en funcionamiento y también privilegiar gran parte de los fondos solicitados hacia los rubros que sean necesarios. Todo va enmarcado, Julio, obviamente a la propuesta y esa planificación también que se pueda tener, claro, hay que contemplarlo. Así es. Yo preferiría, por ejemplo, en el tema de la cartera de gobernación, venir e invertir, como te digo, en la formación de más elementos policiales, en la profesionalización de esos elementos policiales, en la readecuación de la reclasificación de puestos y salarios en el sistema penitenciario, en la compra de mejor armamento para policía, mejor armamento para el sistema penitenciario y los vehículos que sean adecuados junto con las capacitaciones también para este personal. ¿Por qué? Porque este personal es el que al salir a la calle o al estar en las cárceles se supone que es el que me va a brindar seguridad. Entonces ahí es donde tenemos que privilegiar esto. Y ojalá, pues esto que ha dicho el ministro Oliverio García Rodas pase de esa teoría a la práctica. Efectivamente. Bueno, vamos a la pausa entonces con esta conclusión. Regresamos con otras noticias. Ya volvemos, nosotros somos A la Medida. Le agradecemos mucho. Ahora pasamos a la parte informativa acá en su programa A la Medida. ¿Sabe usted que para el mes de noviembre estaba contemplada la entrega de 70,000 placas metálicas para la Superintendencia de Administración Tributaria? Sin embargo, por efectos de la pandemia, la empresa encargada de hacerlo ha pedido una prórroga a las autoridades de SAT. Vea la información. Entonces estimamos que para el 1 de marzo del próximo año vamos a iniciar el proceso de actualización de distintivos a todos los que ya les dimos placas temporales, pero va a ser de una forma escalonada. Hace unos días conversamos con Miguel Calel, jefe del Registro Fiscal de Vehículos, que detalló que el cambio de placas provisionales o de plástico por las metálicas iniciaría del 1 de marzo del próximo año. Sin embargo, la empresa que fue contratada envió una carta al superintendente de SAT, Marco Livio Díaz, para solicitar una prórroga de 45 días a la fecha indicada para realizar la primera entrega, lo que sería en enero de 2021. Se argumenta que la sede regional se encuentra en Panamá, pero por la pandemia, por COVID-19, se han aplicado una serie de medidas sanitarias y de restricciones que han afectado la producción. Al respecto, según representantes de la comunicación social de SAT, se evaluará la petición de la empresa para tomar una decisión. Desde el 2018, el ente tributario ha emitido 406.813 placas provisionales para motocicletas, 296.535 para automóviles. Mensualmente, antes de la pandemia, se estaban entregando 32.000 y bajó a 8.000, pero en agosto volvió a normalizarse ese registro. Se acerca el Día del Niño y muchos padres están buscando la manera de poder consentir a sus hijos. Pero ¿sabe usted que no todos los pequeños tienen la posibilidad de que una familia les pueda celebrar? Más de 200 menores están a la espera de ser adoptados y aquí tenemos los detalles acerca del proceso. Según representantes del Consejo Nacional de Adopciones, son 226 menores que están en situación de adoptabilidad. El Consejo Nacional de Adopciones hace el llamado a la sociedad guatemalteca en estas vísperas del Día del Niño, el 1 de octubre, a celebrarse, para que se acerquen al Consejo Nacional de Adopciones. Actualmente tenemos 226 niños que buscan una familia, que buscan una oportunidad de amor, los cuales pues son de grupos prioritarios. Estamos hablando de niños mayores de 7 años, grupos de hermanos, o niños con alguna condición médica que están buscando esa necesidad, pero sobre todo ellos tienen mucho amor para dar a estas familias y hacemos el llamado a la sociedad. Por aparte, la pandemia no ha frenado el interés de varias parejas para poder adoptar. El Consejo Nacional de Adopciones ha continuado con sus procesos. Al día de hoy lleva aproximadamente 70 procesos de adopción, es decir, que la pandemia no nos ha permitido detener, pero sobre todo esa conciencia y buscarle restituir el derecho y buscarle familias a los niños. Hacemos el llamado pues a la sociedad también, asimismo a todas aquellas personas que a través de la página web www.cna.gov.gt o bien al 2415-1600 desean información sobre nuestros talleres y sobre qué es adoptar, pero sobre todo qué es darle una familia a estos niños. Muchas gracias, lo esperamos mañana. Que descanse, feliz noche. Adiós.